Saludos libronautas, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Chantal Rondón y esto es Libronautas. El día de hoy vamos a tener un tema bastante particular, pero antes no podemos empezar sin hablar de la EMPA, Escuela de Medios y Producción Audiovisual. Inscríbete y sumérgete en el maravilloso mundo de la producción audiovisual. ¿Qué esperas? Ven y aprende con nosotros. Muchachos, como les iba diciendo, hoy vamos a tener un tema un poco perturbador, tal vez un poco sobrenatural. Uy, ¿qué es eso? No, Ave María Purísima. Ok, volvamos al tema. No sé qué pasó ahí, chicos, no sé qué pasó ahí, pero bueno. Contamos con una invitada especial bastante interesante. Es Mercedes Guanches, señores. Un aplauso para Mercedes Guanches, educadora. Ella se dedica más que todo a educar a personas que se quieren dedicar a ese proceso de educar a personas, o sea, a educar a otras personas para el proceso de aprender literatura y todas esas cosas. O sea, es educadora del ámbito de literatura, señores. Y bueno, háblanos un poco de ti. Hola, ¿cómo estás? Estoy encantada de estar contigo en esta oportunidad. Y bueno, muchas gracias por la presentación. Pues lo que quisiste decir es que soy formadora de maestros. Exacto. Soy profesora de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, la UPEL, ¿sí? Y me he dedicado pues por más de 20 años a formar profesores. Sí, mi área de especialidad es la didáctica de la lengua y la literatura. Y bueno, como profesora de literatura he venido a acompañarte el día de hoy. Agradecida con su presencia. Muchas gracias. Disculpe esa presentación, es que no contaba con esa sorpresa, con tales espectros paranormales, pero bueno, aquí en Ávila se ven cosillas. El día de hoy vamos a hablar de leyendas venezolanas, sobre todo aquellas que nos quitan el sueño. Hablemos un poco respecto a la definición, qué es lo que entendemos como leyendas. Claro, según lo que uno investiga y según lo primero que uno consigue son historias que nos hablan no solamente de la cultura, sino de nuestra conexión con el ámbito religioso, con el ámbito de lo paranormal. No sé qué opina usted respecto a esta definición, me encantaría escuchar la suya. Muchas gracias. Sí, bueno, de algún modo la leyenda es un tipo de discurso que reúne dos elementos importantes. Uno es que generalmente están fundamentadas en hechos reales, ¿sí? Y luego esos hechos reales se modifican, se exageran, se cambian, se transforman, ¿sí? Entonces empiezan a aparecer elementos sobrenaturales. Entonces se trata más bien de un tipo de historia que conjuga lo real y lo no real, lo ficcional, lo imaginario, lo sobrenatural. Entonces van conjugados en un relato que por lo general también procede de tradición oral, es decir, procede de tradición oral. Y eso hace posible que se vaya modificando a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, o que en su recorrido por las generaciones, de generación en generación, también se vaya modificando el territorio donde nació y entonces pues se pasa de un territorio a otro. Entonces encontramos leyendas que son propias de un pueblo, pero que también tienen versiones en otros lugares distantes, distintos. ¿Sí? De hecho es interesante porque hasta hay versiones de La Llorona que se extienden por todas partes del mundo. Por ejemplo, tenemos a las Banshees, que de hecho se parece un poco. Hay una versión de La Llorona china. Sí, así es. Esa forma de extensión de cómo se comparten esas historias a través de la humanidad. ¿Consideras que de dónde surge esta necesidad del hombre por contar historias? Pues es prácticamente innato del hombre, ¿sí? Así como el respirar, al hombre le es natural narrar cosas, contar cosas, ¿sí? Entonces desde siempre, desde tiempos muy antiguos, el hombre tiene necesidad de contarnos cosas que tiene a su alrededor o bien cosas que va aprendiendo a lo largo de la vida. Entonces, pues esos relatos de alguna manera van conteniendo lo que nosotros llamamos una conciencia universal, diríamos, algo que está a lo largo de la humanidad por muchísimo tiempo, ¿sí? En la literatura, por ejemplo, Jung lo llama inconsciente colectivo,
¿sí? Entonces ese inconsciente colectivo pertenece a la humanidad y no pertenece a un solo hombre, ni pertenece a una sola cultura, sino que pertenece a toda la humanidad completa. Entonces hablamos de una conciencia universal o un inconsciente que le pertenece al pueblo, a la comunidad, al ser humano en general. Me es muy interesante. De hecho, me encantó que mencionara a Jung, porque es cierto, él ya había hablado de esto. De hecho, también en la filosofía vemos que se nombra esa conexión a la hora de contar historias en múltiples oportunidades. Pero bueno, ahorita no vamos a hablar de filosofía. Cierto. Hay una autora, Mercedes Franco, no sé qué opina de su trabajo a la hora de recopilar historias venezolanas. ¿Qué le ha parecido? ¿Ha tenido cercanía con...? Sí, bueno, la conozco no en persona, conozco sus textos, sus publicaciones. Mercedes ha hecho un trabajo realmente importante para el rescate de esas tradiciones que pertenecen al folclore, como te dije, universal. En este caso, recopila lo que es folclore de tradición oral venezolana en algunas leyendas, ¿sí? Entonces tiene varias publicaciones que las versiona. Entonces, lo que puedo decirte de Mercedes Franco es que versiona, recopila, hace un trabajo de investigación como de campo, ¿sí? Entonces va paseándose por distintos lugares y por supuesto entonces ella lo que hace es versionar, hacer su propia versión, entre comillas, literaria de una leyenda que es de tradición oral. Entonces lo que hay que entender en este caso, importantísimo, es que todas las leyendas provienen de la oralidad, es decir, su base, su núcleo, su origen es oral fundamentalmente. Entonces, cuando encontramos leyendas que están publicadas en textos, por supuesto, son versiones que entonces el autor que hace ese trabajo le pone su sello, obviamente. Entonces, las versiones, entonces, bueno, tenemos una leyenda que llamamos de autor, pero ciertamente no hay una leyenda de autor. Entonces, autores como Mercedes Franco lo que hacen es recopilar esas tradiciones, esas versiones, y entonces le pone su propio toque, las actualiza de pronto, ¿sí? Entonces encontramos en contextos de pronto en esos libros de Mercedes Franco esas leyendas traídas hacia los tiempos modernos. Recordemos que la leyenda fundamentalmente procede del tiempo de la colonia, ¿sí? Entonces es un tipo de pensamiento que yo diría que nos viene importado, es decir, todas las leyendas que tenemos como entre comillas, venezolanas, la gran mayoría de ellas tiene también un origen importado, es decir, es el pensamiento del europeo que vino en los momentos en que colonizó los territorios latinoamericanos, y entonces ese pensamiento europeo que venía con religión, venía con un montón de supersticiones, lo instauró, lo sembró dentro del territorio latinoamericano. Y por supuesto, entonces hay versiones que, pues, vamos a decir, conservan ese pensamiento colonial inicial que le dio origen y luego, por supuesto, se adapta al contexto, entonces se criolliza. Sí. ¿Ok? Sí. Me encanta. Yo soy muy fanática de esto de las leyendas, de hecho me gusta recopilar leyendas de todo tipo, no solamente las venezolanas, sino de extensión toda la extensión que hay en la periferia, como decirlo de alguna manera. Sí, hay cosas que realmente son una belleza. Impresionante. Todo el mundo tiene a lo largo de los años y en todas las épocas digamos que una colección de leyendas, es decir, en cada cultura vas a encontrar leyendas referidas a seres mitológicos, a seres fantásticos, a animales, a personas, ¿sí? En este caso, es bueno también aclarar que la leyenda también se refiere siempre a un personaje, es decir, no es lo mismo que un mito. Un mito puede hablarte de origen de la lluvia, del arco iris, del fuego, pero la leyenda habla fundamentalmente de una persona, de un personaje que pudo haber sido real. Entonces tiene un origen real, como dije hace un rato. Entonces, bueno, la leyenda siempre habla de una persona, de un personaje. Estoy a favor. Vamos a continuar con unas entrevistas. Les invito a ver las entrevistas que grabamos en la calle, a ver qué opina la gente. Cuando quiera, señor director, productor, todos los que están ahí en cabina. ¿Qué leyendas venezolanas conoces? ¿Cuáles te gustan? La que más conozco es la de Silbón, que por ser una de las más populares. Y aquí en Caracas que está la de, bueno, en toda Venezuela y en América Latina,
la de La Llorona. La misma Sayona, ¿no? Que la Sayona nace en un sitio, pero se extendió por todo el país, porque precisamente las mujeres utilizaban la creación de esas leyendas para que los tipos no salieran a bonchar de noche. ¿Por qué consideras que es importante difundir estas historias? Bueno, porque somos seres míticos también, es decir, a los seres humanos nos encanta que nos cuenten historias, y si son escabrosas y misteriosas y tienen conflictos, ¿ves? Entonces tendemos a veces a hacer una comparación con la vida cotidiana. Mira, para mí la importancia de la leyenda es que tienen un momento histórico, ¿no? Un momento social y un momento político. ¿Me entiendes? Y forma parte de lo que es ese material patrimonial de nosotros, que de una u otra forma muchos nos podemos identificar, otros no. Mira, para nosotros conocer qué somos en la actualidad, tenemos que conocer el pasado. ¿Qué le pareció las entrevistas? Pues bastante interesante. Lo que escuchamos de esas entrevistas de alguna manera podrían explicar cuál es la función de la leyenda. Sí. Es decir, la leyenda tiene, tal cual como lo dijo uno de los entrevistados, tiene una función que intenta de alguna manera formar, acoger, recoger una conducta, ¿sí? Y por lo general se usa la leyenda entonces con esa finalidad de aleccionar. Claro, no diríamos que tiene necesariamente una fábula, como el caso de las fábulas, que tiene una moraleja. No hay una moraleja como tal, sino una lección que está implícita dentro de la leyenda. En el caso de la Sayona y la Llorona, como lo mencionaron algunos de los entrevistados, precisamente intentan aleccionar al hombre que es mujeriego, que es parrandero, que le gusta pernoctar, estar bonchando en las noches, ¿sí? Entonces, por lo general, todas las leyendas tienen ese tipo de trabajo social. Es decir, hay una función implícita que es, de alguna manera, aleccionar una conducta. Entonces, bueno, se apropian, como dice uno de los invitados de la encuesta, por medio de la leyenda intentan recoger la conducta de esos maridos parranderos, ¿será? Entonces sí. Dijo otra cosa, me llamó la atención, que dice que es patrimonio, ciertamente es un patrimonio colectivo. Sí. Las leyendas finalmente se convierten en un patrimonio porque, bueno, forman parte ya de la cultura, forman parte de la idiosincrasia de los pueblos. Entonces, por supuesto, se trata de un tipo de patrimonio, diríamos, intangible, ¿sí? Y como dije hace un rato, no le pertenece solamente a los venezolanos, sino que se corren, así como lo han dicho en la entrevista, corren por el mundo, ¿no? Entonces encontramos unas leyendas como Sayona y Llorona, que no solamente están en Venezuela, sino que las conocen en Colombia, por ejemplo. La Llorona la conocen en México, Uruguay, sí, en varios países. Entonces, obviamente no podemos decir, bueno, es absolutamente venezolana. No, claro, es nuestra en el sentido de que nosotros de alguna manera la cogemos en el territorio, entonces vas a los Andes y dices que la vieron, vas a Maturín y dices que la vieron también. ¿Sí? Vas a otros países y también la pero ven. vas a otros países, entonces en México también está. Entonces, bueno, la misma alma, el mismo espectro, se la pasa paseando por varios lugares, ¿no? Entonces, esa es la manera de acoger los pueblos, pues ese tipo de historias, como dije, que pertenecen, bueno, que son ancestrales, pues pertenecen a la memoria ancestral de los pueblos, ¿no? Entonces, por eso es que encontramos que hay una Llorona en México y hay una Llorona venezolana también. Entonces, bueno, ¿cómo es eso? Bueno, precisamente
Esa es la virtud que tienen este tipo de historias. Sí. Me encanta. Me fascina este tema realmente. Y a ver, hablando de La Llorona, ya hablamos de La Llorona, hay mucha gente que la confunde con La Sayona. Ajá. No sé si usted opina que son lo mismo o es otra historia totalmente distinta. Bueno, fíjate, tienen en común que el protagonista de la historia es una mujer que sufre de arrebato. Es decir, se arrebata, pierde el sentido, pierde la razón. ¿Por qué? Generalmente el leitmotiv es los celos. Sí. Entonces, encontramos entonces que son historias que se parecen en el momento en que coinciden porque una mujer celosa pierde el control de sí, pierde la razón y acaba haciendo un crimen aberrante. ¿Sí? En este caso, ese sería el punto clave de la leyenda. Entonces, cometen un crimen, en el caso de La Sayona y La Llorona prácticamente ocurre lo mismo. La Sayona mata al esposo y al hijo también, y La Llorona también mata a los hijos, como una especie de Medea de la tragedia griega, ¿no? De vengarse del supuesto... Acto ruin. de la infidelidad. Entonces, bueno, se vengan con el asesinato. Entonces, efectivamente son acontecimientos cotidianos que ocurren y que han ocurrido a lo largo de la historia del mundo, es decir, toda la vida desde los griegos, por eso hablamos de tragedias, ¿sí? Sí. Entonces, ocurren actos como este, que son crímenes aberrantes, y entonces, bueno, el crimen aberrante de alguna manera también las unifica. Pero entonces son dos mujeres distintas porque aparecen también en lugares distintos. Para La Llorona, el escenario generalmente son las aguas, es decir, así como, digamos que en el relato aparece que ahoga a los hijos, los ahoga, entonces obviamente el escenario generalmente donde aparece es en los lagos, en los ríos, ¿sí? Lugares que están cercanos a el agua donde se supone ella está allí penando y llorando a los hijos. Se arrepiente de haber matado a los hijos y queda un alma en pena vagando, llorando por eso. La Sayona entonces aparece de forma distinta en las carreteras, ¿sí? En los lugares también poco concurridos. Generalmente son espectros que aparecen, la coincidencia es que aparecen de noche. Sí. Entonces, eso nos pone a pensar, ¿no? Bueno, ¿cómo es que siempre resultan los mismos elementos? Entonces, por supuesto, digamos que tienen como una trama similar, una mujer que pierde el sentido, pierde la razón, se arrebata con los celos, hace un crimen aberrante, macabro, mata a los involucrados y por supuesto luego entonces están, digamos, sentenciadas con una maldición de quedarse errantes. En el caso de La Sayona, la madre la maldice, le dice serás Sayona para siempre. Es que es muy fuerte porque es que Absolutamente. ella se convence de que su madre y su esposo estaban en una relación, por decirlo de alguna manera, que no suene tan feo. Y es muy triste que, bueno, si eso sucedió, que eso sucediera, pero sucede, son cosas que pasan en el contexto de la realidad. Es eso lo que ocurre, precisamente estas historias lo que tratan es de mostrarnos o aleccionarnos sobre conductas no apropiadas o no políticamente correctas, diríamos, ¿no? Sí. Es decir, tienes digamos, el permiso de sentir celos, pero la conducta de los celos está permitida, más no matar por celos, ¿sí? Entonces, es decir, rebasar lo que supuestamente socialmente es correcto. Entonces, la leyenda lo que hace de alguna manera es, bueno, aleccionar a la gente para que, mira, te va a pasar esto si sigues traicionando a tu mujer, o parrandeando en las noches, quedándote tal, bueno, puede ocurrirte lo que le ocurrió al personaje de un poco del control mediante el miedo, que de Ciertamente. hecho ya lo venía implementando la política y la religión. Ciertamente. Es indudable, diríamos que sería el término apropiado. Indudable pensar que ciertamente un discurso como las leyendas no tenga una función de coaccionar,
a la gente, ¿no? Y precisamente lo logra, ¿por qué? Porque casi todas ellas están relacionadas con la religión, por ejemplo. Sí. Entonces, la religión dice, bueno, lo que has hecho está mal y vas al infierno, ¿sí? Si mataste a alguien, pues no es que mataste a alguien por defensa propia, sino que mataste a alguien solamente por celos, entonces, bueno, vas a quedarte penando. Cosa que, bueno, no está bien. No está bien, ¿cierto? Muchachos, ya se nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. Esperemos en próximos capítulos, que bueno, hay voces por ahí que me indican que a lo mejor, pero no quiero hacer spoiler, muchachos. Ojalá, Así que, con bueno, mucho gusto te espero acompañaría. pronto volvernos a ver. Claro que Recuerden sí. seguirnos en redes y la VEMPA nos patrocina, la Escuela de Medios de Producción Audiovisual, EMPA. Inscríbete y sumérgete en el maravilloso mundo de la producción audiovisual. ¿Qué esperas? Ven y aprende con nosotros. Un gusto haber estado contigo. Un gusto también. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta pronto.